Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema superposición. Aplicar el principio de superposición para hallar Bx en el circuito. Bx está aquí y este circuito es un poco diferente a los otros ya que tenemos una fuente de corriente dependiente de voltaje. Así que va a cambiar un poquito esto. Para la superposición, las fuentes dependientes no se quitan, se mantienen. Los únicos que se pueden quitar en el circuito para después sumar el voltaje son las fuentes independientes. Así que vamos a quitar en primera instancia la fuente de corriente y el circuito nos quedará de la siguiente manera. Ya tenemos el primer circuito quitando la fuente de corriente. Ahora vamos a quitar la fuente de voltaje poniéndola en cortocircuito y el diagrama nos quedará de la siguiente manera. Listo, ya tenemos ambos circuitos. Recordemos que el teorema de superposición nos dice que voltaje X puede ser encontrado apagando una fuente y sumando los voltajes por separado. Así que vamos a calcular voltaje X1 en este circuito primero. Y para hacer esto, lo más fácil es aplicar el análisis de nodos, ya que nos va a dar el voltaje de la resistencia directamente. Recordemos que para el análisis de nodos se escoge un nodo, este lo voy a llamar X, y se escoge otro nodo que va a ser el común, en este caso este. Se definen las corrientes del circuito. Aquí entra esta corriente al nodo, la llamaré corriente 1, entra la corriente de la fuente dependiente y sale una corriente que será corriente X. Aplicamos ley de corriente Kirchhoff al nodo, que nos dice que las corrientes que entran son iguales a las que salen. Por lo tanto, corriente X que sale va a ser igual a las corrientes que entran. Corriente 1 más corriente de la fuente dependiente, 0.1 voltaje X. Sustituimos valores por ley de Ohm y expresamos la corriente como voltaje sobre resistencia. Voltaje X1 sobre 4 igual a 25 volt de la fuente menos voltaje X1, que es el voltaje del nodo, sobre la resistencia, que es 20, más 0.1 Bx, que es el valor de la fuente corriente. Multiplicamos toda la ecuación por el mínimo común múltiplo para quitar denominadores y nos queda de la siguiente manera. 20 sobre 4 nos da 5 voltaje X1, que va a ser igual a 20 por 25 sobre 20, nos queda 25, menos 20 por Bx1 sobre 20 nos queda Bx, más 20 por 0.1, 2Bx1. Reducimos términos, Bx1 menos 2Bx1 más 5Bx1 igual a 25. Reducimos de nuevo y nos queda como 4Bx1 igual a 25. Ahora despejamos Bx dividiendo toda la ecuación entre 4, con lo que Bx1 va a ser igual a 6.25 volt. Ya tenemos la mitad del ejercicio. Ahora vamos a calcular Bx2 en este circuito. Analizándolo, podemos notar que es un circuito completamente en paralelo. Así que vamos a reducir esta resistencia y esta
ya que el voltaje en cada rama va a ser el mismo en todo el circuito. La resistencia equivalente del circuito sería 4 por 20 entre 4 más 20. Recuerden que esta fórmula es para resistencia en paralelo, igual a 10 sobre 3 ohms. Vamos a redibujar el diagrama para que quede claro lo que estamos haciendo. Y bien, ya que ya tenemos dibujado el circuito con la fuente reducida, cuyo valor recordemos que es 10 tercios de ohm. Y de aquí a acá va a ser Vx2. Y esto de igual manera por nodos va a ser muy fácil calcular el voltaje. Aquí tenemos el nodo, lo llamaremos X. Este va a ser el nodo común y esta la llamaremos corriente 1. Aquí entra la corriente de la fuente 5 y aquí la corriente de la fuente dependiente. Así que aplicando la ley de corriente de Kirchhoff al nodo, tenemos que la corriente 1 que sale va a ser igual a las corrientes que entran, que son 5 amperes más 0.1 por Vx. Expresamos corriente 1 como voltaje sobre resistencia, Vx2 entre la resistencia que es 10 tercios igual a 5 más 0.1 Vx2. Y el 2. No hay que perder de vista eso. Realizamos esta operación, nos queda como 3 Vx2 sobre 10 igual a 5 más 0.1 Vx2, y esto lo multiplicamos todo por 10 para quitar este denominador. Realizando la multiplicación, 30 Vx2 igual a 5 por 10, 50, más 0.1 por 10 Vx2. Pasamos términos con variables del lado izquierdo, menos Vx más, y aquí menos Vx2. Por lo tanto este se va, y esto nos queda como menos Vx2 más 3 Vx2 igual a 50. Reducimos 2 Vx2 igual a 50, y si dividimos toda la ecuación entre 2, Vx2 va a ser igual a 50 sobre 2 igual a 25 volts. Ya tenemos el voltaje X1 y el voltaje Vx2. Entonces vamos a aplicarlo a la fórmula de superposición, que nos dice que el voltaje X va a ser igual al voltaje X1 más voltaje X2. Voltaje X es igual a 6.5, que es voltaje 1, más 25, que es voltaje X2, por lo que Vx va a ser igual a 31.25 volts. Y listo. Ya tenemos el resultado, lo escribimos en la tabla de datos, que Vx va a ser igual a 31.25 volts. Y bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó, like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.